falta esta comunicación, esta relación, sin ninguna duda. Así que bueno, agradezco acá a los amigos de graduados que hayan organizado esto. Incluso tenemos otra charla ya programada para el 22 de septiembre, también aquí en graduados, que vamos a tocar un tema que es muy importante, que es deber de información, deber de asesoramiento y deber de advertencia. Así que el que esté aburrido y quiera venir, nos vamos a ver con todo gusto. Amigos, estamos acá en la UBA, en la Facultad de Derecho. ¡Qué felicidad! ¡Ay! ¿Y hoy es el Día del Abogado? ¡Felicitaciones, amigos! Yo no, porque yo el título lo compré, pero bueno, el resto de ustedes que lo haya hecho normalmente, felicitaciones, bienvenidos. ¿Y se dan cuenta que tenemos la profesión más linda del mundo? ¿Comprenden eso? Es más, hay muchos de ustedes que no lo saben, pero yo soy futurólogo. Así que yo les voy a decir qué es lo que va a pasar en el futuro. Muy fácil. No, no, ¿cómo va a salir Boca si gana? No, eso sería un milagro. Pero yo les cuento que nuestro país va a mejorar mucho y pronto, a pesar de los políticos, y los dos pilares que vamos a necesitar para eso, uno, la educación, especialmente la educación pública. Dos, los tribunales de justicia. Y fíjense, nosotros estamos metidos en todo eso. ¿Se da cuenta? Entonces, amigos, ¿quiénes somos los que vamos a mejorar el país? ¿Adivina? Nosotros acá de la UBA. Aunque ellos no lo sepan, despreocúpense, no le demos bola. Acá estamos para mejorar el país. Y además yo te soy franco, esto yo lo hago por un interés, ¿ok? Y es que varios de ustedes van a ser los jueces de mis tres nietas. Así que quiero que tengamos los mejores jueces, los mejores abogados. Es así, amigos. Este país va a mejorar mucho. No le den bola a los políticos, no, no. Vamos por las partes profundas, que es la parte de la educación y de la justicia. Así que vamos a avanzar por ahí. Y les cuento que vengo recontra recargado, porque les traigo una jurisprudencia espectacular. ¿Está? ¿Por qué? Porque esta charla tiene que ser práctica, práctica, práctica. Mañana te van a ir a tribunales, ¿ok? Así que quiero que lo que decimos acá les sirva a ustedes para los juicios que van a tener, ¿ok? Sí. ¿Qué vamos a hacer? Para aquellos que tienen la suerte de no conocerme, les quiero contar algo. Yo soy muy vehemente, muy efusivo, pero les comento que yo no tengo la verdad. No, no, no. No existe la verdad absoluta. No, 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 no. Tan solo yo tengo una postura, una idea, una herejía. Yo vengo de la cátedra del maestro Carlos Gersi, así que no somos muy normales, somos bastante de ir por otro lado, pero ¿saben qué? Tenemos que proteger a los más vulnerables. Los grandes se protegen solos. Nosotros tenemos que proteger al tipo más débil y en este caso en particular vamos a analizar las víctimas de accidentes de tránsito y cómo podemos hacer para protegerlos. ¿Está? Así que en eso va a ser una cosa interesante cómo plantear. También por honestidad intelectual, quiero ser muy claro con ustedes. ¿Cuál es mi propósito en la vida? Morderle la yugular a las compañías de seguros. Me causa un placer tremendo, es divertidísimo. ¿Por qué? Porque los abogados de compañías de seguros son brillantes, son espectaculares. Por eso, colegas, es que nosotros tenemos que hacer demandas docentes. Ok. Nada de copy-paste, nada de decir con lo que venimos haciendo hace 20 años. No, 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 muchachos, a ver. Acá tenemos un desafío de la hostia. Tenemos que aprovechar la normativa que tenemos para ayudar a nuestro cliente. Cuando yo era joven, claro, en aquella época no había normativa. Hoy tenemos muchísima normativa. El tema es, che, ¿la aplicamos? ¿La utilizamos? Y acá cada uno de nosotros va a hablar internamente. Por eso, lo que vamos a plantear acá es las distintas cuestiones que tenemos justamente para hacer todo esto. Y recordamos que estamos en la UBA. Ok. Y habrán escuchado por ahí, sí, porque la uva es gratuita. Mentira. La uva no es gratuita. La uva también la paga el obrero que se levanta a las 4 de la mañana y que nunca pasó ni siquiera por la puerta de la Facultad de Derecho. Entonces la pregunta sería, che, muchachos,
nosotros tenemos una obligación social con todos nuestros conciudadanos. Adivina, obviamente que sí. ¿Ok? Y por eso estamos acá, para tratar de ayudar a todos los que podamos. ¿Está? Sí, nota a pie de página. Los que puedan prender las cámaras, buenísimo, así nos vemos, porque si no parece que estuviéramos hablando en un baño de noche con la luz apagada. Así que aquellos que puedan prender la cámara, va a ser una maravilla, así nos vamos conociendo. Entonces, ¿qué vamos a hacer, amigos? Vamos a dar varias charlas a lo largo del año, mientras nos dejen en graduados, y queremos plantear cosas diferentes, cosas distintas, cosas que te sirvan desde el punto de vista práctico. ¿Ok? Hoy vamos a empezar con el tema de justamente accidente de tránsito. Pero voy tirando que tenemos que plantear la herejía a nivel legal. Por eso, en otras charlas, no en esta, pero en otras charlas vamos a plantear algunos nuevos principios legales que se nos han ocurrido. Por ejemplo, el derecho no se presume conocido por los consumidores. ¿Cómo? Claro, si hay profesores acá de derecho me van a querer asesinar. Ahora, la verdad, amigos de ¿nosotros sabemos todo el derecho? ¿Y la respuesta cuál es? Obvio que no. Che, y si no lo sabemos nosotros, ¿lo tiene que saber nuestro cliente? ¿Lo tiene que saber la víctima? Obvio que no. Lo vamos a desarrollar en otra charla. Otro que también me gusta muchísimo, que vamos a plantear, che, ¿los contratos se leen? Y la respuesta es obvio que no. ¿Cómo, Waldo? ¿No se leen los contratos? No, muchachos, obvio que no se leen los contratos. Y encima no hay culpa del consumidor por no leer el contrato. Cuando yo planteo esto y los jueces se agarran la cabeza, mi planteo es, somos 300. A ver, amigos, de los 300, por chat, me dicen por favor, ¿qué dice el contrato de Zoom que ustedes suscribieron para escuchar esta charla? Dale, ya. En el chat pongan 5 características del contrato de Zoom. Que no me digas que no anda el chat. O de los 300 abogados, ninguno leyó el contrato de Zoom. Yo incluido. Y entonces, sí, pero entonces, ¿qué está pasando? ¿Le vamos a exigir a un consumidor cosas que nosotros no hacemos y que el juez tampoco hizo? ¿Ok? ¿Se entiende? Por eso, amigos, lo que tenemos que hacer es humanizar el derecho. De ahí la importancia de las neurociencias, que muchas charlas da mi amigo Fernando Sina, que es un fenómeno. Cada vez que es una charla de neurociencia, ¡pum!, tirate de cabeza. Pero nunca le digas que yo dije que él es buenísimo, porque si no después se agranda, ¿viste? Pero si podés, anda a escucharlo porque es espectacular. Y en la neurociencia, ¿qué hace? Te humaniza el derecho. Ya vamos a dar también otras charlas de inteligencia artificial. Colegas, no existe la menor posibilidad que podamos ejercer la profesión de verdad si no tenemos idea de inteligencia artificial. Punto. Pero esto no es una sugerencia que me gusta o no me gusta. No, no, es lo único que hay. ¿Ok? Por tanto, inteligencia artificial vamos a tener que hacer y vamos a dar una charla, pero sí sugerencia. Anda a los que saben. Por ejemplo, Juan Corbalán, el número 1 del mundo. Cuando ves una charla de Juan Corbalán, ¡pum!, te tiras de cabeza, porque es un fenómeno. ¿Está? Esto para que vayamos viendo las cosas novedosas que tenemos en el derecho, que es excitante, porque eso va revolucionando todo. ¿Está? ¿Y qué vamos a hacer también acá? Amigos, estamos en la Universidad de Buenos Aires. ¿Por qué se caracteriza la Universidad de Buenos Aires? Pensamiento crítico. ¿Qué significa pensamiento crítico? Que no existe el pensamiento único, que no existe el argumento de autoridad. De los 306 que estamos acá, cada uno puede pensar como quiera. El único requisito es que lo fundamente, que haya argumentos, pero cada uno piensa lo que quiera. Por eso no hay nadie que te tiene que bajar línea, yo incluido. ¿Ok? Lo mío son solo ideas que les planteo, que les tiro, que les sugiero, pero que cada uno tiene que hacerlo como le parezca. ¿Está? Por eso mis alumnos en la Facultad de Derecho tenemos una materia que es única, que es seguros y la tutela del asegurado. Entonces a mis alumnos les digo, señores, ustedes tienen prohibido pensar como yo. Entonces, para que no piensen como yo, ¿qué hacemos? Sencillo, hace 40 años que utilizamos el sistema Pimpinela. ¿Y cómo es el sistema Pimpinela? Muy fácil. Llevo abogados de compañía de seguros. Y el abogado de compañía de seguros llega y dice, señores alumnos, lo que dice Waldo son todas tonterías. No, se agarran la cabeza. ¿Ok?
¿Por qué? Porque esto es así, la libertad de pensar es total y absoluta, especialmente en la Universidad de Buenos Aires. Y el tema de la inteligencia artificial, y ya cierro con esto, es determinante. No hay manera que vos no sepas, aunque sea algunas ideas generales. Por eso nuestro examen de seguros es peripatético en la Facultad de Derecho. Peripatético caminando, tomando mate y con el chat GPT-4. Entonces, ¿cómo hacemos el examen final? Sencillo, le pregunto al alumno todo bien y después al final le preguntamos a la inteligencia artificial. ¿Cómo? Le preguntamos a la inteligencia artificial y la inteligencia nos contesta. Y mi alumno me tiene que decir a los 20 y pico de años si está de acuerdo o no con la inteligencia artificial. Y más allá que esté de acuerdo o no, que me brinde los argumentos por el cual él está discutiendo frente a la inteligencia artificial. ¿Ok? Amigos, esto es determinante. Hay que utilizarla, pero utilizarla bien. Ya acaba de salir una sentencia ahora en Rosario de un abogado que lo han sancionado por hacer un copy-paste de cita de jurisprudencia que le dio el chat y no lo revisó si existía. Y la verdad que no existía. ¿Ok? Entonces, la inteligencia artificial es un copiloto, un colaborador. Te tiene que ayudar, pero vos lo tenés que manejar correctamente. ¿Está? Planteados los desafíos, vamos a lo nuestro. ¿Y qué vamos a hacer? Si hay abogado de compañía de seguros, amigos, con todo gusto me retrucan, me dicen que estoy equivocado. ¿Por qué? Porque reitero, no tengo la verdad absoluta, ni mucho menos. Es más, entre nosotros, hoy justo están de vacaciones mis 8 psiquiatras. Así que vengo a hacer terapia de grupo, plantear ideas, locuras. Entre nosotros, trae confianza, somos todos de la UBA. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hablar de accidente de tránsito y las víctimas. ¿Y qué vamos a plantear primero de todo? Che, la víctima de un accidente de tránsito puede ser considerado un consumidor. Y acá vamos a ver distintas alternativas. La primera, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que dice no. ¿Cómo? No. El famoso fallo Flores contra Jiménez del año 17, creo. ¿Viste cuando vas a una compañía de seguros? El empleado de la compañía de seguros abajo de la camisa tiene una remera que dice Viva Flores. Porque el fallo Flores dice que la víctima no es un consumidor. Ah, bueno, Waldo, si lo dice la Corte Suprema, palabra sagrada. ¿En serio? Estamos en la UBA. Como palabra sagrada lo que diga la Corte Suprema. Se respeta muy bien lo que dice la Corte Suprema, grandes jueces están allí, pero eso no es la verdad absoluta. ¿Ok? Es más, nosotros tenemos la obligación moral de hacer un pensamiento crítico. Y si estamos de acuerdo, si che, estamos de acuerdo. Si no estamos de acuerdo, plantearlo claramente. Tan es así eso, que en este fallo Flores se dicen dos cosas. Uno, que la víctima es un consumidor y dos, que la suma asegurada no se actualiza. ¿Eso es correcto? No. ¿Cómo? No, para nada. Para nada. La suma asegurada se puede actualizar. Por supuesto que se puede actualizar. ¿Y podemos plantear que la víctima es un consumidor? Por supuesto que sí. Entonces, para que esto no quede solamente en una disertación, después le vamos a mandar a los amigos de graduados los fallos, las citas de los fallos, que justamente plantean todo esto. ¿Por qué? Porque existe en Argentina una sana rebeldía judicial, que están diciendo, ¿sabe qué? Lo de la Corte es muy bonito, pero, no, señores, no vamos a seguir lo que dice la Corte. Entonces le vamos a mandar, por lo menos de Capital Federal, que es lo que más o menos manejo, todos los fallos que dicen que la víctima de un accidente de tránsito es un beneficiario. Y también les vamos a mandar los fallos que dicen que la suma asegurada sí se actualiza. Y esto para los abogados jóvenes, amigos. ¿Cuál es el libro más importante que tiene un abogado para el ejercicio de la profesión? Y la respuesta es clara. El libro más importante es Sun Tzu, El arte de la guerra, general chino del siglo V a.C. Todo es táctica y estrategia. Amigos, esto es así. Todo es táctica y estrategia. Por tanto, si la Corte dice una cosa y tenemos casi todas las salas de la Cámara de Apelación Civil que dice todo lo contrario, no nos quedemos con lo que nos diga la compañía de seguros. No, nada que ver. Vamos nosotros a plantear la jurisprudencia que corresponde y que avala nuestro reclamo. Por eso, colegas, acá viene el primer desafío.
tenemos que hacer demandas docentes. ¿Cómo? Demandas docentes. Si vos en el acápite de derecho ponés Código Civil, Ley Procesal y Jurisprudencia Aplicable, avísame, así te asesino. ¿Cómo vas a decir eso? No, 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 no. Tenemos que hacer lo que denominamos encuadre legal. Y le tenemos que explicar al juez todo lo que vamos a hablar ahora. Porque el juez puede conocerlo o puede no conocerlo. ¿Ok? A ver, acá somos 323. ¿Cuántos jueces hay? Parecería que no hay. Ok, no hay problema. Somos nosotros los que vamos a tener que abogar por nuestro cliente y hacer demandas docentes, que son demandas con argumentos, con fundamentos, con doctrina, con jurisprudencia, que eso lo tenemos. ¿Ok? Eso lo tenemos. Por tanto, lo vamos a tener que aprovechar. Y empecemos con lo más concreto de todo. Sí, podemos llegar a decir que la víctima es un consumidor. Y acá vamos a tener que abrir la cabeza de una manera sustancial. ¿Por qué? Porque yo te voy a contar los argumentos de la compañía de seguros, que te dicen, no, atrás Satanás, la víctima es un tercero extraño del contrato que suscriben las partes. Y se te quedan mirando fijo, así. ¿Y ellos que utilizan? El sistema SPP. Si pasa, pasa. Si vos decís, wow, mirá lo que hizo la compañía de seguros, qué cosa seria. Es serio, es verdad, es correcto. Obviamente que es una opinión totalmente valedera, pero yo te voy a tirar un montón de argumentaciones que te cambian el paradigma de manera total y absoluta. Primero, vamos a abrevar en la ley de leyes, vamos a ir a nuestra querida Constitución. ¿Y qué dice el artículo 42? Y acá, por favor, colegas, abrimos la cabeza. Hay un concepto muy poco utilizado que es oro en polvo para el abogado litigante de la parte actora. Y es el artículo 42 que te habla de relación de consumo. Y amigos, esto no es una cuestión de etiqueta, es una cuestión menor o algo que no tiene trascendencia. No, 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 no. Relación de consumo es que dice la Constitución Nacional, fíjate si tiene importancia, dice que cuando hay un consumidor no existe la distinción entre relación contractual y relación extracontractual. ¿Qué va a implicar ello? Que vos, al consumidor, vas a poder demandar a aquel que tenés contrato y también a toda la cadena de comercialización prevista en el artículo 40 de la ley 24240. Nos explicamos. Si yo compro un kilo de hierba para tomar mi mate, lo compro en el kiosquito. Si la hierba me hace mal, ¿yo puedo demandar al kiosquero? Sí, claro, por supuesto. Bien, excelente. ¿Y algo más? Sí, por supuesto. Además del kiosquero, relación contractual, puedo demandar a toda la cadena de comercialización con quien yo no tengo contrato, pero sí forman parte de la relación de consumo. ¿Y quiénes son esos? El mayorista, el minorista, el distribuidor, el fabricante, el importador, el que le puso la marca. Yo con ellos no tengo ninguna relación contractual, pero todos ellos forman parte de la relación de consumo. De allí, vos fíjate qué primer concepto trascendente para el hecho de que la víctima sea un consumidor. ¿A quién va a poder demandar la víctima? ¿A la compañía de seguros? También, pero no es el único. ¿Cómo? ¿A quién más podrá demandar? Por ejemplo, al productor de seguros. ¿Ok? Esto después lo vamos a ir analizando. Yo lo que quiero es que abramos la cabeza y que veamos que tenemos tanta normativa legal en nuestro favor que no podemos desperdiciarlo. Entonces tenemos que empezar primero con el artículo 42. Y acá para los jóvenes estudiantes le tiro una frase de un gran doctrinario argentino, miembro de la Corte Suprema, Genaro Carrió. ¿Y qué decía Genaro Carrió? Escuchate esto, pues es una maravilla. Genaro Carrió decía, contra lo que pueda parecer, jamás se debe olvidar que la Constitución Nacional forma parte del derecho positivo argentino. ¿Qué me quiere decir, Waldo? ¿Que yo voy a poder fundar una demanda en el artículo 42?
te la cambio. Si no vas a fundar la demanda del 42, te tengo que asesinar porque estás regalando la mitad de la cancha. Por supuesto que sí, amigos. Por supuesto que lo tenemos que fundamentar en el artículo 42, que es la puntita de la pirámide. ¿Ok? Hoy no es el motivo de esta charla, pero también no olvidemos, voy a hacer una pregunta y nadie me conteste. ¿Quiénes de nosotros cuando hacemos una demanda en el acápite de derecho ponemos tratados internacionales de derechos humanos? ¿Ok? ¿Y esto qué significa? Muchachos, estamos regalando la otra parte de la cancha. ¿Qué me querés decir, Waldo? ¿Que el derecho al consumo forma parte de los derechos humanos? Sí, claro, por supuesto. Pero no lo digo yo no soy nadie. Esto ya lo decía mi maestro Carlos Berzi en el año 94. Yo tardé unos 25 años más o menos en entenderlo. Y 25 años después dije, este pibe es un genio. ¿Por qué? Porque si el derecho del consumo forma parte de los derechos humanos, a tu cliente en el expediente que tenés tramitando en tribunales, se le aplican todos los tratados internacionales de derechos humanos. Ok. ¿Y eso qué significa, Waldo? No es nuestro tema de hoy, pero tan solo te lo tiro para que después en otra charla lo vamos a analizar. ¿Cuáles son los principios básicos que determina la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se aplican de manera obligatoria, colegas? De manera obligatoria. ¿Por qué? Porque la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos dice que sus sentencias son de aplicación obligatoria para todos los países que han suscrito los tratados. Y anotate un fallo que con este ya se lo vas a pegar acá a la compañía de seguros, que es el caso Vera Rojas contra Chile. Vera Rojas contra Chile, donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos no solo dice que los derechos humanos se aplican a los consumidores, sino que este es un caso de consumidores de seguros contra una compañía de seguros privada. Va de vuelta. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Vera Rojas contra Chile, determina que no solo los tratados internacionales de derechos humanos se aplican a los consumidores, sino que lo aplicó en este caso Vera Rojas, que era un tema donde participaba una compañía de seguros privada. Fíjate si tenemos herramientas para pegarle a las compañías de seguros. Por eso insisto, colegas, que tenemos que hacer demandas docentes. ¿Ok? Todo esto lo tenemos que plantear. Seguramente el juez lo sabe, sí, pero mejor plantearlo. Y además, entre nosotros. ¿A quién tenemos que convencer primero? ¿Al juez? No. Al primero que tengo que convencer es al abogado de la compañía de seguros, que meterse con Geraldina o con María Teresa o con Luz es meterse con alguien que te va a presionar y meter mucha fuerza. Entonces, cuando tenga que hacer una transacción el abogado, adivina cuál va a ser la primera demanda que va a agarrar. Aquella que sea una demanda docente, pues le va a armar un quilombo de la hostia. ¿Se comprende? Táctica y estrategia de Sun Tzu. Y ahora vamos a ver más concretamente cuando veamos qué temas implica todo esto. ¿Ok? Entonces, vos fijate que estamos empezando primero de algunas cuestiones, tan solo para recordar, no es el momento para analizarlo, pero sí recordate que los principios de que se aplican de los tratados internacionales de derechos humanos a tu cliente que tiene un juicio hoy vigente es, uno, principio pro homine, que significa que siempre la normativa se aplica y se interpreta en favor de la persona que es vulnerable. No lo dice Waldo, no. Lo dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es de aplicación obligatoria para el juez que lleva tu caso. Ah, interesante, che. El primer principio, pro homine. Segundo principio, operatividad. ¿Esto qué significa? Por suerte acaba de llegar la diosa de mi novia que me trajo el mate. Porque dar una charla sin tomar mate, no puedo entender. Gracias, vida. Excelente, buenísimo. Bueno, entonces volvamos. Segundo principio, operatividad. ¿Y qué es la operatividad? ¿Te acuerdas cuando... Ahí está, esta es la diosa de mi novia. Hola. Gaby, saluda, ok, muy bien. Entonces, ¿qué es la operatividad?
¿Te acuerdas cuando vos ibas a la facultad y veías la Constitución Nacional y decías, wow, cuántos derechos que tengo, felices los cuatro? Claro, y después decís, pero esto no se aplica. ¿Por qué? Porque los abogados somos muy propensos a vaciar de contenido aquello que no nos gusta. Y entonces alguien inventó una distinción que las normas constitucionales en realidad son de dos clases. ¿Cómo? Sí, unas son operativas, que son las que se aplican, y otras son las programáticas. Oh, ya. Y nosotros lo venimos repitiendo hace años eso. ¿Y qué es una norma programática? Dicen, bueno, en realidad es un programa, es como una idea. Hasta que no haya una ley que lo reglamente, eso no se te va a aplicar. ¿Y qué dice la Corte Interamericana? No. ¿Cómo? No. Dice, ¿saben qué? Todas los derechos que están en los tratados internacionales de derechos humanos son normas operativas. ¿Esto qué significa? ¿Cuándo se aplican? Siempre. ¿Cuándo? Siempre. Haya o no haya norma que lo reglamente. ¡Wow! Che, qué interesante. Entonces, si vos encontrás algún derecho en un tratado internacional de derechos humanos que le sirva a tu cliente, el juez tiene la obligación de aplicarlo aunque no existe una norma que lo reglamente. Ah, papá, che, qué interesante, Waldo, me está gustando. Ok. Bien, segundo principio. El tercero, también muy rápido, es el principio de progresividad. Y es que todas las normas cada vez se van mejorando e interpretando para ir dándole mayores derechos, progresando en la protección de los vulnerables. Y la cuarta norma, el cuarto principio, es el principio de no regresión. No vamos a tener tiempo de charlarlo hoy seguramente, pero el principio de no regresión, ¿qué significa? Que todos los derechos que tienen los consumidores son derechos adquiridos de orden público que nadie te puede quitar salvo circunstancias excepcionalísimas. Entonces, el principio de no regresión significa que todos los derechos que tienen los consumidores son derechos adquiridos de orden público que nadie te puede quitar salvo circunstancias excepcionalísimas. Después, si tenemos tiempo, vamos a ver qué pasó con el tercero expuesto, con el bystander, que estaba en nuestro Código Civil. ¿Qué pasó con eso? Sistema Liquid Paper desapareció. Y ahora vamos a ver por qué desapareció. ¿Ok? Reitero, nos vamos a pelear o vamos a plantear opiniones totalmente distintas a muchísima gente. Y esto no es una falta de respeto. Esto es una obligación que tenemos los profesores de la Universidad de Buenos Aires, que se caracteriza por el pensamiento crítico. Mientras lo digamos con respeto y con fundamento, podemos estar en desacuerdo con todo el mundo. ¿De acuerdo? Entonces, esto por favor, tengámoslo muy presente porque es determinante. ¿Ok? Entonces, avancemos un poquito más. ¿Qué más queríamos decir acá? Queríamos plantear el tema de cómo va a ser esto para el tema de accidentes de tránsito. Bien, y entonces, ¿cómo lo vamos a ir analizando esto? Ya dijimos, por un lado, que tenemos la Constitución Nacional, que nos ayuda mucho. Por otro lado, planteamos los tratados internacionales de derechos humanos. Reitero, colegas, en el acápite de derecho, ¿te parece que alcanza con decir Código Civil solamente? No, tenemos que plantear Constitución y tratados. ¿Qué más? El Código Civil y Comercial lo criticamos nosotros muchísimo, siguiendo las pautas de Carlos Gersi, de Oscar Ameal, pero acá no existe la grieta. No es porque yo te diga, si hay cosas que no me gustan, está todo mal. No, 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 no. Hay cosas que tiene el código que son buenísimas. Pues bien, amigos, resaltemos las cosas positivas. Una de las cosas muy buenas que tiene el Código Civil y Comercial es del artículo 1092 al 1122, que regula todo el tipo de consumidores, es decir, la normativa de consumo no está solamente en la Ley de Defensa del Consumidor, ahora ya está enclavada en el Código Civil y Comercial. O sea, el primer tema de argumentación frente a una compañía es uno cuando decía, no, el tema de consumidores no se aplica a los seguros. ¿Cuál es nuestra respuesta sencilla y fácil? Che, decime, ¿el Código Civil y Comercial se aplica a los seguros? ¿Y cuál va a ser la respuesta? Y sí, obvio. Pues bien, hermano, agarra el código del artículo 1092 al 1122, te regula toda la temática de
seguros o de consumidores para aplicarle a los seguros. Ok. Y acá vienen temas que son importantísimos, que tan solo los mencionamos, en otra charla lo veremos. Che, ¿y esto que dice el código? ¿Esto que dice el código? ¿Se aplica a los seguros? Y si contradice a la ley de seguros, ¿cuál tendrá preeminencia? ¿Ok? Y acá sí vamos a empezar a analizar las cosas como nos interesan mucho. ¿Cuál tendrá preeminencia? ¿Y qué nos van a decir? En caso de conflicto entre una ley general y una ley especial, tiene preeminencia la especial. Eso te lo enseñan en la facultad, ¿no es cierto? Y vos eras joven, chiquito, bueno, crédulo. ¿Alguna vez le preguntaste al profesor, che, ¿y por qué? ¿Cómo? Sí, sí, ¿por qué decían eso? Y muchos te van a decir, bueno, porque mi profesor me lo decía, y yo le decía, porque mi profesor lo decía. Sí, sí, pero cambiemos la pregunta, cambiemos el paradigma. Pregunta, colega, somos 350. ¿Cuál es la normativa vigente actual que dice que la ley especial tiene preeminencia sobre la general? ¿Y la respuesta cuál es? No hay. Me estás jodiendo. No, no, no hay. ¿Cómo no hay? Si lo vienen diciendo hace 1000 años. No, no hay ninguna norma que diga eso. Es un principio. Está bien, Waldo, pero tampoco hay ninguna norma que diga que la ley general puede modificar la especial. Sí. ¿Cómo? Sí. ¿En serio? ¿Y por qué ningún libro lo dice? ¿Qué sé yo? Los míos sí lo dicen, pero el resto no. ¿Y de dónde sacas eso, Waldo? Amigos, a los más jóvenes, cuando entren a conocer el Código Civil y Comercial, sugerencia grande, empezar por los fundamentos del Código Civil, especialmente el tema consumidores, el tema contratos y el tema responsabilidad civil. Esto es determinante. Estos 3 puntos son básicos. ¿Ok? Bueno, pero avanzá, Waldi, ¿por qué me decís que la ley general puede modificar la especial? Sencillo, no lo digo yo, no, no, no. Lo dice el código. Más allá que en alguna parte dice este código no toca a la ley de seguros, ¿lo dice? Sí, lo dice. Pero también, ¿qué dice? Dice, en el tema de consumidores, el Código Civil y Comercial, el Código Civil y Comercial es el piso mínimo y núcleo duro para la protección de los consumidores. Va de vuelta, el código dice en los fundamentos que el Código Civil y Comercial es el piso mínimo y núcleo duro para la protección de los consumidores. Y agrega, la ley especial, por ejemplo la de seguros, agrego yo, podrá mejorar, pero jamás podrá empeorar los principios del Código Civil en la protección de los consumidores. Va de vuelta. En los fundamentos dice, la ley especial, por ejemplo, de seguros, podrá mejorar los principios básicos, pero nunca los podrá empeorar. ¡Wow! Y acá surge la pregunta. Entonces, cuando haya contradicción, ¿cuál va a tener preeminencia? Y ya en los fundamentos te dice que la ley especial te podrá mejorar, pero nunca empeorar. Pero para que no existan dudas, el mismo fundamento en el párrafo siguiente dice, vamos a determinar la prelación jerárquica normativa de Argentina. Bueno, dale. ¿Y qué dice? Uno, arriba de todo, Constitución Nacional. Bien, excelente, correcto. Segundo, al ladito, los principios de consumo del Código Civil y Comercial. Y después agrega los fundamentos, lo dice el código, no Waldo. Tercero, abajo, último, abajo de todo, infrajerárquico, en la B, como River, las leyes especiales. ¿Cómo? Se dice, como River, las leyes especiales. Entonces, la propia parte de fundamentos del Código Civil dice, arriba de todo Constitución, al lado los principios del Código Civil de Consumidores y tercero, abajo de todo, las leyes especiales. ¡Wow! ¿Es un cambio de paradigma? Sí, por supuesto. ¿Pero qué? Las leyes especiales, por ejemplo, la ley de seguros, ¿qué es? ¿Un coto de casa privado? Ah, ellos se encapsulan ahí y nadie entra y sigue vigente una ley que tiene más de 60 años. ¿Es así? ¿O tenemos que ir avanzando en la aplicación de todo? Es más, hay un artículo que es una maravilla, una maravilla. Artículo 1094.
¿Y cuál es el título del artículo 1094? Recordemos, 1094, ¿dónde está? Entre el 1092 y el 1122. Entonces, este artículo que está dentro de esta parte de consumidores, ¿qué dice el 1094? Prelación normativa. ¿Cómo? Prelación normativa. Es decir, lo que está en este tema de consumidores tiene prelación normativa por las demás normas. Y esta prelación normativa, que dice el artículo 24, es interna y externa. ¿Qué significa esa? Interna, que si hay dos temas que se regulan en el Código Civil, se aplica aquel que más beneficie al consumidor. Ya vamos a ver ejemplos. Y externa lo mismo. Cuando hay una contradicción entre el Código Civil, cuando beneficia a los consumidores, y una ley especial, por la prelación normativa del Código Civil respecto a los consumidores, esto te va a modificar todo lo referido a la ley especial, es decir, ¿qué normativa se aplica? Muy fácil. Se aplica la normativa que más beneficia al consumidor. Pero esto no lo digo yo, no, no, no. Lo dice el artículo 42 de la Constitución Nacional, que ordena la protección del consumidor. ¿Estamos? Fíjate qué lineal, qué sencillo que es todo esto. Pues si a alguno le interesa, cada tanto publicamos artículos y todo eso en el Instagram que tengo, que es Waldo-sobrino. Waldo-sobrino en Instagram. Ahí publicamos sentencias, doctrina, charlas que vamos a dar. Al que le interese, con todo gusto es bienvenido. Entonces, vos fíjate cómo ya tenemos distintas cuestiones. Constitución Nacional, tratados internacionales, Código Civil y Comercial. Muy bien. Y ahora vamos a el hueso. Está bien, Waldo, muy interesante, pero a ver, decime, ¿en qué podrías llegar a basar vos que la víctima es un consumidor? Muy bien, y acá viene la gran cuestión. ¿Qué dicen las compañías de seguros? Las compañías de seguros dicen, señor, ¿sabe qué? La víctima de un accidente de tránsito es un tercero extraño a la relación contractual. Y con eso se te quedan mirando como diciendo, atrás Satanás, acá se aplica el efecto relativo de los contratos. ¿Ok? ¿Y qué es el efecto relativo de los contratos? ¿Se acuerdan cuando les enseñaron a jugar al truco? ¿Qué es lo primero que te dijeron? Los de afuera son de palo. Bueno, ese es el efecto relativo de los contratos. Dice, el efecto relativo de los contratos determina que los contratos benefician y perjudican únicamente a las partes. Los terceros que están fuera del contrato no tienen ningún derecho vinculados con ese contrato. Ese es el efecto relativo de los contratos. Muy bien. Waldo, entonces se nos complica. No, mis amigos. Yo estoy acá para que sean felices. ¿Por qué? La pregunta es, che, ¿el efecto relativo de los contratos se aplica a los consumidores? No. ¿Cómo? No. Pero esto no lo digo yo, no, no. Ya lo decía Carlos Gersi. Es más, Ricardo Lorenzetti tiene una frase que está muy, muy, muy clara. Dice, el efecto relativo de los contratos fue creado por el derecho civil, pero fue destruido por el derecho al consumo. ¡Claro! Tiene razón Lorenzetti. ¿Y en qué se fundamenta Lorenzetti? En lo que vimos antes, el artículo 42 de la Constitución Nacional. ¿Y qué dice el artículo 42 de la Constitución Nacional? Relación de consumo. Y la relación de consumo es la unificación de la relación contractual y extracontractual. Es decir, por orden de la Carta Magna, no, Waldo, no, no. Por orden de la Carta Magna, al aplicarse la relación de consumo, el efecto relativo de los contratos no se aplica a los consumidores. Lo dice la normativa vigente, no yo. Prepara, Waldo, ¿me estás cambiando muchos parámetros que nos enseñaron? Sí, colegas, por supuesto. Yo les dije, venimos a armar lío mental. A ver, vamos a ser muy honestos. Si vos vas a una charla de posgrado como es esta y te repiten lo que te dijeron en el grado, ¿vos qué tenés que hacer? Asesinar al disertante. Vos no venís acá para que te repitan lo que ya escuchaste. No, no.
Venimos a plantear cosas diferentes, distintas. Venimos a plantear herejías. Y una de esas herejías, ¿cuál es? Señores, todo lo que te han dicho del efecto relativo de los contratos no se aplica a los consumidores. Pero reitero, no porque lo diga yo, sino porque lo ordena el artículo 42 de la Constitución Nacional y además el principal artículo de la Ley de Defensa del Consumidor. ¿Y cuál es el principal artículo de la Ley 24240, Waldo? Sencillo, el artículo 40. El artículo 40 es una maravilla para la protección de los consumidores y sí lo vamos a aplicar en esta temática, ¿ok? Porque reitero, el artículo 40 te toma el artículo 42 de la Constitución Nacional y te determina toda la responsabilidad solidaria y objetiva de toda la cadena de comercialización. ¿Y eso qué vamos a hacer? Lo vamos a aplicar a tu caso en particular cuando tengamos que analizar a las víctimas de accidentes de tránsito. Ok, vos fíjate cómo se va relacionando todo en el derecho. La aplicación del derecho es muy sencilla. Tenemos que animarnos a tener la mente abierta. Obvio que con esto estamos tirando por la borda muchos principios que nos habían enseñado, pero es que el derecho es así. La vida es así. Para aquellos que son jóvenes, les comento que cuando yo alguna vez fui joven, cuando entré a la Facultad de Derecho, se estaba discutiendo si de verdad se podía aplicar la responsabilidad objetiva. Muchos profesores querían suicidarse en masa. ¿Cómo vas a aplicar la responsabilidad objetiva? Durante miles de años aplicamos la objetiva. Y hoy el abogado joven ve la responsabilidad objetiva como algo muy natural. ¿Por qué? Porque la pelea la dimos hace 40 años. ¿Ok? Pues bien, estas discusiones doctrinarias y jurisprudenciales que tenemos ya están resolviéndose y por eso les vamos a mandar la jurisprudencia que avala estas locuras que estamos planteando, estos cambios, estas modificaciones de pensamiento. Y no es que el que piensa distinto está mal, no, 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 no. Son otras formas de pensar el derecho, pero el derecho ha ido cambiando de una manera sustancial. Entonces, ya visto la Constitución, visto los tratados internacionales, los fundamentos, vamos ahora al Código Civil y Comercial concretamente. Artículo 1092. Y acá vamos a ser honestos intelectualmente. ¿Por qué? Porque, amigos, para nosotros las compañías de seguros hacen mucho lobby. Y eso es verdad. ¿Qué va a ser? Nunca es triste la verdad, lo que no tiene remedio. Y resulta ser que hace mucho tiempo, en el año 2007, cuando escribí mi aburridísima tesis doctoral, ¿qué decíamos nosotros? La ley de defensa del consumidor modifica la ley de seguros. Ya era un tema complejo. Y que decíamos también que entonces la víctima de un accidente de tránsito por aplicación de la ley de defensa del consumidor era un consumidor. Y de a poquito la jurisprudencia va diciendo, che, ¿sabes que lo que hice Waldo me parece bastante coherente, hermano? Porque justamente podemos decir que la víctima es un consumidor. ¿Qué pasó? Cuando lean los fundamentos del Código Civil y Comercial, ¿qué se dice allí? Con lenguaje muy educado, muy polite, muy elevado. Se dice, hay por allí un abogado que anda diciendo que las víctimas de accidente de tránsito son consumidores. Yo. Y agregan, increíblemente, hay jueces que están siguiendo la tesitura de este señor. Como consecuencia de ello, nos vemos en la obligación de utilizar el sistema liquid paper de manera tal que no existe más el tercero expuesto. ¿Cómo? No está más el bystander. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué pasó allí? Estaba cuando yo estudié la ley de... No está más. ¿Y cómo no está más? No, no está más. Justamente la eliminaron para que la víctima de un accidente de tránsito no sea considerado un consumidor. Así de sencillo, así de claro, lo dicen en los fundamentos. ¿Ok? Ahora, acá viene el mensaje religioso.
Imagino que somos todos argentinos, y si hay alguien de otro país, tengo la obligación de comentárselo, que Dios, Dios es argentino. A veces nos aprieta, nos hace cosas, qué sé yo, pero no quiere en el fondo. Y entonces, ¿qué pasó? Cuando utilizaron el sistema Liquid Paper para que la víctima no sea un consumidor, borraron la parte equivocada. ¿Cómo? Por suerte, nunca leyeron mi tesis doctoral, que es aburridísima, insoportable. Pero yo jamás dije que la víctima de un accidente de tránsito era un tercero expuesto. No, no, no. ¿Qué decía yo antes? Y lo ratifico ahora con la normativa vigente. Y analicémoslo juntos, compañeros, así lo vemos, y si alguien opina distinto, bienvenido sea. ¿Qué decimos nosotros? A ver, nosotros tenemos el artículo 68 de la ley 24.449, que es la ley de tránsito, que determina el seguro obligatorio de responsabilidad civil. ¿Ok? Entonces, va de vuelta, la ley 24.449, artículo 68. Y cada provincia tiene su propia ley al respecto, determina el seguro obligatorio de responsabilidad civil. Muy bien. Y acá viene la pregunta y abramos la cabeza. Cambiemos el paradigma. ¿Por qué? ¿Qué te dice la compañía de seguros? ¿Sabes qué? Lo lamento en el alma, pero el artículo 109 de la ley de seguros dice que el seguro de responsabilidad civil es para mantener indemne el patrimonio del asegurado. No habla de la víctima. Va de vuelta. Dicen, che, el artículo 109 de la ley de seguros dice que es para proteger al asegurado y no habla de la víctima. ¿Es así? Sí, eso dice la ley de seguros. Pero amigos, acá hay un cambio radical, total y absoluto. Cuando se dictó la ley de seguros y hablaba ese artículo 109, se refería al seguro de responsabilidad civil voluntario, no al obligatorio. ¿Y por qué? ¿Qué diferencia entre el voluntario y el obligatorio? Bueno, vamos a poner un ejemplo sencillo. ¿Yo tengo seguro de mala praxis como abogado? Sí, seguro voluntario. ¿Y por qué lo hago? Porque si me llega una demanda, mi novia me asesina y después me mata. Entonces, para no tener problemas, tengo mi seguro. ¿A quién quiero proteger? A mí mismo, a Waldo quiero proteger. Ok, por eso es un seguro de responsabilidad civil voluntario. Ahora, amigos, y acá viene la pregunta. Si el seguro de responsabilidad civil es obligatorio, es decir, que el Congreso Nacional dijo, señor, si usted tiene un autito, antes de salir a la calle, tiene que hacer el seguro. Pregunta, somos 355. ¿A quiénes creen ustedes que de manera principal se quiere proteger y beneficiar con el seguro obligatorio? ¿Al asegurado o a la víctima del accidente de tránsito o al tercero, como bien dicen? A la víctima. Honestamente, no creo que haya mucha complicación para entender eso. Es muy sencillo. Si vos me pones un seguro obligatorio, es que querés proteger a la víctima. Muy bien, creo que en eso estaríamos de acuerdo todos. Bueno, y si estamos de acuerdo en eso, pues seguí igual de avanzada, explícame por qué la víctima es un consumidor. No lo digo yo, lo dice el artículo 1092 del Código Civil. ¿En serio? Pero mira que los que hicieron el código no querían que la víctima sea un consumidor. Amigos, a ver, las leyes son como los hijos. Tus hijos no son tus hijos, son hijos de la vida. Una vez que nacieron, ya tienen su propia vida. Lo mismo pasa con las leyes. Más allá de la idea que haya tenido o no quien hizo las leyes, ya la ley está vigente en forma independiente a la intención de su hacedor. Entonces, che, la víctima sí, todo el que sea afectado por un siniestro, sí. Entonces la pregunta sería, che, ¿y qué dice la normativa vigente? Vamos a los papeles, Waldo, porque yo mañana tengo que plantearlo esto ante un juez. ¿Qué dice el 1092? ¿Quién es consumidor? Uno, el que forma parte de la relación de consumo. Y se equipara como consumidor al beneficiario directo como destinatario final. Entonces, el artículo 1092 del Código Civil vigente dice, es consumidor
el beneficiario directo como destinatario final. Y acá le viene la pregunta del millón, colegas. En un seguro obligatorio de responsabilidad civil de automotores ordenado por el artículo 68 de la ley 24.449. La pregunta es, che, ¿quién será el beneficiario directo como destinatario final? La respuesta es binaria, o el asegurado o la víctima. Y por lo que veníamos viendo antes, resulta harto evidente que el beneficiario directo como destinatario final de un seguro obligatorio es la víctima. Y si es la víctima, es un consumidor. ¿Ok? Bien. ¿Se entiende lo que estamos planteando? Entonces, esto que estamos diciendo no es una elaboración doctrinaria basada en una idea que yo tengo. No, 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 no. Lo dice la normativa vigente. ¿Ok? Entonces, reitero, mis amigos, que además de todo eso, después les vamos a mandar los fallos de las salas civiles de la Cámara de Apelación, sala A, B, C, D, F, H, I, J, K y L, que dice que en el seguro obligatorio la víctima es el beneficiario. Es una obviedad, sí, pero hay que decirlo. ¿Por qué? Porque esto se contrapone, contradice, choca, va en contra de lo que dice el fallo Flores con Jiménez de la Corte Suprema. En el fallo ese dice, no, no, los terceros, las víctimas, es un tercero ajeno. No, no, no. La normativa dice otra cosa. ¿Ok? Y esto es determinante. Entonces, primera cuestión fundamental, tener muy claro que tenemos muchísima normativa, muchísima doctrina y muchísima jurisprudencia que determina que la víctima de un accidente de tránsito es un consumidor. Ahora, amigos, quiero sí acá plantear un desafío un poco molesto para con todos ustedes. ¿Y cuál es? Muchachos, no podemos hacer demandas de copy-paste. No, tenemos que hacer demandas docentes. Y las demandas docentes, ¿qué van a implicar? Que vamos a tener que explicarle todo esto al juez. E incluso nuestra demanda tiene que ir evolucionando, porque este listadito que hice yo acá de que las víctimas son consumidores, tiene jurisprudencia de junio del 25, febrero del 25, mayo del 25. Nosotros mismos le tenemos que ir actualizando al juez. Amigos, tenemos que abogar de manera seria y profesional por nuestro cliente. Y la verdad que es muy fácil, hermano. Teniendo la jurisprudencia que ya lo está diciendo y la doctrina que lo está avalando, realmente sería medio complejo que nosotros no lo pongamos. A ver, doy por sentado que si un viernes a las 6 de la tarde vos estás escuchando una conferencia de accidente de tránsito, es vos como yo, amamos la profesión. Muchachos, y si amamos la profesión, hagámoslo bien. Ok, se entiende. Si lo hacemos, lo hacemos bien. Acá preguntaban si vamos a mandar el fallo. Sí, sí, después te voy a mandar por lo menos la carátula de los fallos para que vos lo tengas y lo vayas viendo. Yo quiero que esto sea práctico para ustedes, colegas. Ok, porque a ver, seamos honestos. Más allá que vivimos de esto, si hay una víctima de un accidente de tránsito, hay un tipo que tiene una lesión, hay un tipo que se murió, hay una familia que está complicada, ¿ok? Es decir, los expedientes no son papeles, son la representación de un problema que tiene un conciudadano nuestro. Che, ¿y qué dijimos cuando empezamos esta charla? Amigos, nosotros tenemos la obligación moral de cumplir una función social en favor de los más vulnerables, que además fueron los que pagaron nuestra carrera. Ok, nota a pie de página
y aprovechando para ser políticamente incorrecto. Yo creo que la Universidad de Buenos Aires debe ser gratuita para los estudiantes, pero aquellos que nos recibimos en la Universidad de Buenos Aires, si al cabo del tiempo, a los 10, 15, 20 años, nos va bien económicamente, ¿no deberíamos reintegrar el costo de nuestra educación a la propia Universidad de Buenos Aires para hacer un círculo virtuoso para que los próximos alumnos que hoy están cursando tengan una mejor universidad? Te lo tiro. Ideas herejes, distintas, diferentes. Pero fíjate, ¿quién dijo que lo tendría que pagar eso? Al abogado que le vaya bien, al que le va mal, no, pobre, olvídalo, hermano, no hay ningún problema. Pero aquello que nos va bien, che, ¿no deberíamos reintegrar a la UBA lo que ella nos dio para que estemos ahora acá? Yo sé que es políticamente incorrecto y no, esto no compra votos, no me importan los votos. Todos los que estamos acá amamos la UBA. Y esta sería una manera de lograr que esto sea un círculo virtuoso, que siga mejorando. Avancemos entonces. Bien. Bueno, ponele que más o menos nos pusimos de acuerdo con que la víctima de un accidente de tránsito es un consumidor. Muy bien. Pero, a ver, déjame mirar. Cuando me presentaron no lo dijeron, pero yo además de abogado, leo caras. Ahora que estoy mirando acá. Claro, y ya me están mirando y me dicen, che, ¿qué onda? ¿Y esto que me está diciendo me sirve de algo? Graciela se ríe. Graciela, quiero ver si te sirve o no. Federico dice, che, tanta cháchara, pibe, pero mañana lo puedo aplicar. Y, y ahí Adriano me mira y con ojos escrutadores. Amigos, acuérdense, los que tuvimos el honor y el privilegio de cursar en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. ¿Cuál es la frase de cabecera que nos meten acá? El abogado no tiene problemas, tiene soluciones. Por eso, amigos, ahora a continuación, sin más delay, vamos a hablar de las consecuencias concretas, puntuales y específicas, tanto procesales como de fondo, del hecho de que la víctima sea un consumidor. Porque esto no es una etiqueta, ¡ay, la víctima es un consumidor! ¡Viva, viva! Pará, ¿y sirve para algo eso? ¿Ok? ¿Por qué? Y si no sirve, ¿para qué estamos hablando? Pues bien, amigos, acá estamos justamente para eso, para que esto les sirva a todos. Por tanto, ahora vamos a hablar justamente de cómo la víctima es un consumidor y las consecuencias concretas. Para eso lo vamos a dividir en dos partes para que sea más fácil de recordar. Una la parte procesal y otra la parte de fondo. Muy bien. Primera cuestión, parte procesal. Che, si tu cliente es un consumidor, primera consecuencia, gratuidad del proceso. Y es una obviedad, no lo digo yo, lo dice el artículo 53 de la ley 24240. Señor juez, mi cliente es un consumidor. Sí. Ah, bueno, si es un consumidor, yo tengo proceso gratuito. Fíjate que primera consecuencia interesante. Obvio que vos podrías llegar a hacer un beneficio legal sin gasto. Sí, pero esto ya es automático. Si sos consumidor, el principio de gratuidad se aplica de manera automática y no solo es no pagarte a su justicia. Es el concepto de gratuidad total, absoluto y completo para todos los aspectos. Primer tema fundamental. Gratuidad del proceso. Segunda consecuencia. Proceso abreviado. ¿Qué va a significar esto? Que si vos creés que estratégicamente vos podrías, te convendría a tu cliente tener un proceso más rápido, de acuerdo a la jurisdicción donde vos litigues, le podés llegar a pedir que te hagan un proceso más abreviado y que no sea algo tan largo. Eso lo decidís vos como director del proceso, de acuerdo a la estrategia jurídica que tengas. ¿Ok? Si hay que hacer mucha prueba, capaz que te corresponde un proceso normal. Si ves que es algo más rápido, capaz que te es un proceso abreviado. Ahí tenés la segunda consecuencia. Tercera consecuencia. Y acá, amigos, vamos a hablar a calzón quitado. Pregunta, colegas.
y nadie me conteste. ¿Quién de nosotros o cuántos de nosotros estamos pidiendo los gastos de sanatorio para nuestros clientes para que nos lo paguen de manera inmediata las compañías de seguro? ¿Qué significa esto? Amigos, nosotros tenemos una normativa excelente, buenísima y espectacular que podría mejorarse, por supuesto que sí. Hay por allá un proyecto de ley de seguros obligatorio hecho por el genial Lito Stiglitz, Fabiana Compiani, una maravilla, que ojalá algún día se convierta en ley. Acá Jessica ya nos habla de eso. Bien, Jessica, vamos para allá. Pero hoy lo que tenemos sí nos sirve. ¿Y de qué estamos hablando, amigos? La obligación legal autónoma, la famosa OLA. ¿Y qué es la OLA? Escuchate lo que dice la ley vigente. La ley vigente ordena, producido que sea un accidente de tránsito, la compañía de seguros deberá pagar de manera inmediata y urgente todos los gastos de sanatorio y gastos de sepelio que pudiera llegar a tener la víctima. Va de vuelta, colegas. El artículo 68 de la ley 24.449 ordena que la compañía de seguros tiene que pagar todos los gastos de sanatorio y de sepelio que de manera urgente necesite la víctima. No quiero preguntar quiénes lo hacemos y quiénes no. Hay muchos que lo hacen y otros quizás que no tanto. Pues bien, amigos, lo que pasó fue, ahora vamos a ver el presente y el futuro. ¿Y esto qué va a significar, Waldo? Decímelo clarito. Yo tengo que probar que el señor que atropelló a mi cliente era el responsable objetivo, tenía culpa. No. ¿Cómo? No. No tenés que probar nada de eso. Es más, esto es lo que se llama un add-on plan, una responsabilidad ultra objetiva, donde, escuchate esto, pero lo dice la normativa, no Waldo, yo no soy nadie. La normativa determina que la compañía de seguros en un accidente de tránsito tiene que pagar los gastos de sanatorio aunque no exista responsabilidad de su asegurado. ¿Cómo? Va de vuelta. La normativa del artículo 68 de la ley 24.449 ordena que la compañía de seguros tiene que pagar los gastos de sanatorio aunque no exista responsabilidad del propio asegurado. Fíjate qué cosa maravillosa. ¿Ok? ¿Esto qué va a significar? Muy sencillo. Que ¿cuándo tiene que pagar la compañía de seguros los gastos sanatorios de la víctima? Siempre. ¿Cómo? Siempre. Pero igual yo tengo que probar la responsabilidad. No. En los gastos urgentes, no. ¿Y cómo tengo que hacer? Muy fácil. Acá estamos para brindar soluciones. Primero de todo, si tu cliente necesita, no sé, una prótesis urgente y en el hospital no está, o tal cosa urgente, vos mandás carta o documento a la compañía de seguros. Es bastante habitual que ni siquiera te contesten la carta, doctor. No importa, amigos, acá estamos para que Luz sea feliz y le busquemos soluciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Una vez que mandamos la carta documento y no tuvimos respuesta, ahí vamos a meter las denominadas, atención con esto, medidas autosatisfactivas. Esta es otra consecuencia específica de que la víctima sea un consumidor. Las medidas autosatisfactivas. Gracias, Fernando. Sí, sí, muy amable. Ahí vamos a ver cómo ya Fernando me va tirando letra de el problema que tenemos después con respecto al tope. Pero ya vamos a llegar a todo eso. Entonces, ¿qué son las medidas autosatisfactivas? Para aquel que no las conoce, se parecen a las cautelares. ¿En qué se parecen, Waldo? En que las dos son urgentes. Muy bien. ¿Y en qué se diferencia? Muy fácil. La medida cautelar es accesoria a un proceso principal. Te vos tenés un proceso principal de daños y perjuicios y capaz que tenés un incidente para un embargo. ¿Ok? Entonces la cautelar es accesoria a un proceso principal. En cambio, la medida autosatisfactiva, ella es
la parte principal. Ella es el juicio principal. ¿Ok? Primera diferencia. Segunda diferencia. La medida cautelar es provisoria, en tanto la medida autosatisfactiva es definitiva. Una vez que la pusieron, no se cambia. Tercera diferencia. La medida cautelar requiere verosimilitud en el derecho, en tanto que la autosatisfactiva requiere alta verosimilitud en el derecho. Dicho todo esto, ¿cómo es una medida autosatisfactiva? Fácil, chiquita, breve y sencilla. Señor juez, me presento yo, Juan Pérez. Acá hubo un accidente. Este es el señor que atropelló a mi cliente. Tenía el seguro en esta compañía y estos son los gastos urgentes que tengo que pagar para mi cliente. ¿Qué hace el juez? Muy sencillo. Corre traslado a la compañía de seguros por 3 o 5 días, depende. Hay jurisdicciones que regulan esto, otras no, no importa. 3, 5 días, algo muy breve. Y la compañía de seguros tiene que pagar la única defensa que tendría la compañía de seguros, es decir, que jamás existió un contrato de seguros de ese asegurado con la compañía. Pero no podría alegar que no tiene responsabilidad, no podría alegar que no hizo la denuncia, no podría alegar que no le pagó la prima, nada de nada. No tiene absolutamente ninguna causal de exhibición para el pago. Reitero, la compañía de seguros tiene que pagar aunque no exista responsabilidad de su asegurado. Waldo, ¿es una barbaridad? No, no es ninguna barbaridad. A ver, te cambio la pregunta. Che, ¿a vos te encantaría que mañana salga una ley que diga, señor ciudadano, antes de salir a la calle, usted tiene que consultar a su abogado y pagarle la consulta? ¡Viva, viva, Waldo! ¡Qué buena ley! ¡Felices todos! Muy bien. Esto es lo que pasa con las compañías de seguros. Hay una ley que dice, che, vos tenés no, si no podés ir a la calle si no tenés un seguro. Che, ¿esto les conviene a la compañía de seguros? Amigos, obvio que sí, la juntan con pala la plata. ¿Ok? Pues bien, dentro de todo esto, ya que te dan ese beneficio tremendo del seguro obligatorio, se establece justamente esta cuestión de los pagos, de los gastos de sanatorio, aunque no exista responsabilidad del asegurado. ¿Y cómo sería esto? A ver, es muy fácil. Suponte que yo estoy paradito en el semáforo con mi auto y viene Azucena apuradísima porque juega Boca. No me ve, ¡pum!, me choca. Y justo Jorge Mariano va cruzando la calle. Azucena me pega a mí, yo paradito reglamentariamente en el semáforo y lo atropello a Jorge. La realidad que la responsabilidad en el fondo es de Azucena que me atropelló a mí, lo mío es meramente pasivo. Muy bien. Che, Jorge, ¿a quién le puede reclamar los gastos de sanatorio? Obviamente que a la compañía de seguros de Azucena, pero también a mi compañía de seguros, aunque yo no tenga nada de responsabilidad. De manera tal que, como es una cuestión urgente, mi compañía de seguros le paga a Jorge y luego eventualmente repetirá contra la compañía de seguros de Azucena. Ok, entonces, amigo, vos fíjate esto, qué interesante. Si vos tenés un cliente que es vulnerable de un accidente de tránsito y necesita atención médica urgente por una prótesis, por una operación, por lo que fuera, y no se puede obtener eso de otro lado, vos podés obligar a la compañía de seguros a que te entregue ese dinero. Y eso lo lográs a través de una medida autosatisfactiva. Ok. Esta es la parte dulce. ¿Cuál es la parte amarga o no tan dulce? El lobby de las compañías de seguros. ¿Por qué? Porque vos decís, che, Waldo, estamos en Finlandia, como era el programa de Doma. Finlandia, una maravilla, tenemos todo solucionado. Por supuesto que no. ¿Cómo que no? No, porque las compañías de seguros, a través del lobby, lograron ponerle un techo irrazonable a los gastos de sanatorio. Creo, corríjanme, creo que está en
700.000 pesos hoy. ¿Ok? Entonces, ¿qué hicieron las compañías de seguros? Dijeron, yo pago, pero de manera limitada. Entonces, ¿qué nos sugeriría Sun Tzu? Actuar con estrategia. Ah, gracias, Jessica. Actuar con estrategia. Entonces, ¿es sencillo? Sí, sí, es sencillo, Hugo. De vuelta, demanda docente. Explicarle al juez qué estás haciendo, el motivo, pero ya hay muchas jurisprudencias y hay algunas provincias, creo que La Pampa, que ya tiene hasta regulado en el Código Procesal Civil. Sí, 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 se puede. Hay que plantearlo. Y hay que insistir. A mí me resulta fácil porque tengo 4 abuelos vascos. Te imaginas que yo insista hasta abajo de la cama, ¿ok? Pero todos tenemos que insistir. Entonces, ¿cuáles tenés que hacer? ¿Qué tenés que hacer acá? Como hay un tope de 700.000 pesos, ¿cuál sería mi sugerencia? No complicar la autosatisfactiva. Entonces, en la autosatisfactiva pedirá hasta 700.000 pesos, que es lo que te determina el tope de la superintendencia. Pero, ya vamos a ver las cuestiones de fondo, ver el planteo que haremos en el juicio de daños y perjuicios, que es otro juicio que va por un carril independiente, donde ahí pedimos los daños y perjuicios, y allí le vamos a requerir al juez que determine la inconstitucionalidad de la limitación de los gastos de sanatorio. ¿Por qué? A ver, vamos a ser claros. Si tuviera un tope razonable, habría que aceptarlo, el tope razonable. Pero como creo que son, no sé, $500, la verdad que esto me huele a irrazonable. Al ser irrazonable es arbitrario. Al ser arbitrario no tiene tope. ¿Ok? Va de vuelta. Si tuviese un tope razonable, habría que aceptarlo. Como el tope es irrazonable, por tanto ilegal e inconstitucional, luego en el juicio de daños y perjuicios plantearemos que esa medida no tiene tope y ahí insistiríamos con una autosatisfactiva luego en segundo grado en el juicio de daños y perjuicios. Pero no empiojamos la primera, porque si yo planteo que no tiene tope en la primera, ya yo mismo estoy ordinarizando una autosatisfactiva. Entonces, el primer shot, agarro lo que me da. ¿Dónde surge que el tope lo ven las compañías? Del lobby. Del lobby surge claramente que hay en la superintendencia. Así de fácil. Sí, 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 sí. Es más, amigos, entre nosotros, tanto es el lobby que tienen las compañías de seguros que voy a dar una pésima, horrible, excelente noticia. ¿Cómo? Como una horrible, excelente noticia. Les aviso que vamos a tener muchísimo más trabajo en los próximos meses. ¿Por qué? Pues ¿se acuerdan cuando fueron a la facultad que el profesor te decía, la ley 20091 en el artículo 23 determina toda póliza de seguros tiene que estar previamente aprobada por la Superintendencia de Seguros de la Nación? ¿Se acuerdan eso? Bueno, esa ley está vigente. Entonces, pregunta, colegas, ¿toda póliza de seguros tiene que estar previamente aprobada por la Superintendencia de Seguros de la Nación? ¿Cuál es la respuesta? No. ¿Cómo no? No. Sacaron ahora la resolución 392 del año Los Bancos Invisibles. Qué buen libro ese. Sacaron una resolución ahora, en el año 24, la 392, que dice pido gancho. Y dice el superintendente, sin ponerse colorado, no me importa lo que diga la ley nacional, yo a través de una resolución administrativa voy a modificar una ley nacional. Bienvenidos a Argentina. ¿Y qué dice el señor superintendente? Dice, pido gancho, acá todo vale. De manera tal que ahora está vigente la normativa de la super que dice, la compañía de seguros escribe el texto de la póliza que quiera, lo que le guste con todo. ¿Ok? Yo ahora tengo un libro que ya voy por la cláusula abusiva 50. ¿Ok? Entonces la compañía puede poner las 50 cláusulas abusivas, las mete en la póliza. Esa póliza las pone en un papel madera. Ese sobre papel madera lo presenta en la Superintendencia de Seguros de la Nación, en Diagonal Roca. Y cuando le está presentando, baja el Espíritu Santo y le da santa aprobación para, y dice la resolución,
desde ese momento ya está habilitado para comercializar ese texto de pólizas de seguros que nunca leyó nadie. No, Waldo, vos me estás jodiendo. Por supuesto que no. ¿Cómo? Sí, a través de una resolución están modificando una ley nacional. Bueno, eso es para otro día. Vamos a tener un montón de laburo, porque si antes, cuando la superintendencia aprobaba las pólizas, había un montonazo de cláusulas abusivas, imagínate ahora. Nota a pie de página. Estoy escribiendo este libro. Entonces estoy viendo el tema de la aplicación de la inteligencia artificial en los seguros. Y dije, che, ¿y cómo podríamos ver cómo es esto? Entonces, mientras estaba escribiendo el libro, le dije al chat GPT, che, negro, suponte que hago un seguro de, no sé, de robo de una notebook. Dame 20 exclusiones. En 3 segundos, 20 exclusiones. ¡Qué bueno! Bueno, a ver, aprovechemos. Dame 50 más. 50 más. Al rato dije, che, buena onda, dame 70 más. Llegué a las 130 exclusiones de cobertura escritas por la inteligencia artificial en menos de 5 segundos. Y no le pedí más porque me daba vergüenza ajena. Ahora mi pregunta es, colegas, si un abogado y una compañía de seguros junta esas 150 exclusiones, o 1800 exclusiones, porque el chat te las va a dar todas, las mete en un papel madera, eso lo presenta en la super. Pregúntame, ¿eso tendrá la santa aprobación de la Superintendencia de Seguros de la Nación, es decir, del organismo de descontrol? Sí, claro. Ok. Por eso antes le decía, Argentina no es Finlandia. No, no, no. ¿Y qué dicen? No, porque esto fomenta la creatividad de las compañías de seguros. Sí, claro. Hay cierta creatividad que yo prefiero que a mí no prueben conmigo. ¿Ok? Te lo tiro porque esto nos va a generar un montón de laburo, pero va a hacer que el común de la gente no crea en las compañías de seguros. ¿Ok? Una compañía, monto de suma asegurada 200.000 pesos. Y claro, es todo joda, es todo joda. Amigos, por eso estamos acá para que nuestro país sea serio, sea creíble, sea justo y proteja a los más vulnerables. ¿Ok? ¿Es una lucha? Sí, claro que es una lucha, pero estamos para pelear ahí. Reitero, como acá no existe la grieta, como no existe la grieta, también me tomé el laburo. Yo les cuento para que ustedes me envidien a qué me dedico yo. Yo sé que parezco pedante y cuando sean grandes van a querer ser como yo. Pero yo que me dedico a leer pólizas de seguro de mis clientes. Decime si no se sienten excitados. Dicen, che, qué lindo laburo, Waldo. ¿Y mi herramienta tecnológica qué es? Inteligencia artificial. No, no es, es esto. Yo voy marcando dónde van cagando a mis clientes. Es petrolera, gasífera, pero a todos les pasa lo mismo, ¿ok? Pasa que quizás me pagan más honorario, pero es lo mismo, no importa. El problema es el mismo, ¿ok? Entonces, acá viene la gran cuestión. Che, ¿y qué sucede con eso? Que es una complicación de la hostia. Ahora, eso sí, como acá no existe la grieta, te voy a dar algo que la resolución 392. Y acá te tiro algo que vas a hacerte un festival, un festival. Te lo tiro, no es la de la charla de ahora, pero quiero que seamos felices. Viste que las compañías de seguros suelen decirte directa o indirectamente que el texto de la póliza lo escribió Jehová, o que figura en el Talmud, o que está entre las 10 cosas importantes de la religión mundial e inmodificable. No es así. Pero no es así, y acá notate esto, porque con esto vas a ganar tantos juicios. Cada vez que ganes un juicio, hace una donación de un libro a la biblioteca de la Facultad de Derecho, si utilizas esto. Resolución 392. Y la resolución 392, a ver, permitime que vamos a hacerlo bien para que no crean que estoy mintiendo. Un poquito, ¿no? A ver, resolución 392 del 16 de agosto del 24. El capítulo A, punto 1. ¿Cómo se llama? Preeminencia normativa. Escuchate esto. De vuelta, preeminencia normativa. Prelación jerárquica. Sí. ¿Qué dice la superintendencia? Y esto es para que quede claro que la póliza de seguros no está escrita con letra sagrada.
¿Por qué? Dice la Superintendencia de Seguros de la Nación, prelación normativa. Se establece como preeminencia normativa el siguiente orden de prelación. Dice la Superintendencia, no Waldo. 1. La ley 17418, que es la de seguros. La ley 20091, que regula las compañías de seguros. Y el Código Civil y Comercial. Entonces, la Superintendencia te ordena que en la puntita de la pirámide, en el tema de seguros, jerárquicamente arriba de todo, está la ley de seguros, la ley 20091 y el Código Civil y Comercial. Y te dice, segundo, inferior jerárquicamente, las condiciones particulares de la póliza. Oye, repetime, Waldo, de vuelta. ¿Qué dice la superintendencia? Prelación jerárquica, ley de seguros, ley 20091 y Código Civil y Comercial. Che, y en el Código Civil y Comercial, ¿hay algo de consumidores? ¿Recuerdan cuando empezamos? ¿Qué le dije? Del 1092 al 1122 está todo el tema de consumidores. Sí, y entonces, ¿cómo es? Tiene preeminencia el Código Civil por sobre el texto de resolución 392 del 16 de agosto del año 24, Superintendencia de la Nación. Y entonces esta resolución te dice, señores, el Código Civil tiene preeminencia sobre la póliza. Era una obviedad, más bien que el Código Civil tiene preeminencia sobre la póliza, pero que te lo diga la Super, ¡wow! Y te lo dice. Che, dale, me gustó, Waldo, y concretámelo. ¿Qué podemos utilizar del Código Civil y Comercial por sobre la póliza? A ver, 3 notas a pie de página, me voy un poquito de tema, pero estoy excitado con esto. Por favor, anotate, porque con esto no podés perder ningún juicio. Anotate. Primero, artículo 988. El artículo 988 es de cláusulas abusivas de los contratos de adhesión, pero que sí se aplican los de consumo. Va de vuelta, artículo 988, cláusulas abusivas que están en los contratos de adhesión que sí se aplican a los contratos de consumo, dice el código, no Waldo. Y acordate que este artículo tiene oro en polvo. ¿Por qué? El inciso A dice que es cláusula abusiva aquel que desnaturalice la prestación de la empresa, la compañía de seguros. Todo aquello que te desnaturalice, que te saque la raíz, que te saque la esencia, que te saque el objetivo por el cual vos hiciste. Inciso A. Inciso B, escuchate esto que es una maravilla. Te dice cláusula abusiva, toda aquella que te amplíe los derechos del predisponente o te restrinja los derechos del adherente. Toda la póliza de seguros. Y el inciso C, que la doctrina seria dice que son cláusulas sorpresivas. Yo no estoy de acuerdo, porque a mí no me causa ninguna sorpresa que la póliza de seguros tenga cláusula abusiva. No hay ninguna, pero es lo más normal del mundo. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Que el inciso C, bien leído, te habla de las expectativas razonables. ¿Cómo? Expectativas razonables. De manera tal que si la póliza de seguros viola las expectativas razonables, aunque la póliza sea clara, si violenta las expectativas razonables, tienen preeminencia dichas expectativas razonables. Reitero que no lo digo yo, lo dice el Código Civil y Comercial. Y estas expectativas razonables ya estaban previstas por el genial Isaac Alperín, que fue el que hizo la ley de seguros. ¿Ok? No es, ay, ¿a qué se te ocurrió, Waldo? No, no. Yo tan solo repito lo que dicen los genios. Entonces, primero, estamos hablando de cómo, no está tipo de página, cómo el Código Civil está por sobre la póliza. Primero, artículo 988. Segundo, anotate este, el artículo palito, palito, palito 8. El artículo 1118. Este es un artículo único, creo, en el mundo y que es una genialidad. Creo que lo desarrolló Gabriel Stiglitz, me parece, y si es así, lo felicito a Gabriel porque es una maravilla. ¿Qué dice el artículo 1118? Las cláusulas negociadas individualmente, las cláusulas negociadas individualmente y aceptadas expresamente por el consumidor, las cláusulas negociadas individualmente y aceptadas expresamente por el consumidor, igualmente pueden ser declaradas abusivas por el juez. Va de vuelta.
las cláusulas negociadas individualmente, que no es ninguna, y aceptadas expresamente, igualmente pueden ser declaradas abusivas por el juez. Ergo, colegas, en el derecho de consumo no existe el pacta sunt servanda. ¿Cómo? No, pero no lo digo yo, lo dice el artículo 1118. Las cláusulas negociadas individualmente y aceptadas expresamente igualmente pueden ser declaradas abusivas por el juez. Por tanto, reitero, la póliza no es la verdad revelada. Y tercero, este es un artículo secreto. No está casi en ningún libro, salvo en los míos. Con este artículo vas a ganar un montonazo de juicios y ahí donate otro libro a la biblioteca de la Facultad de Derecho de la UBA. Anotate esto. Oro en polvo. 1743. Ninguna obra de seguros te habla de este artículo. ¿Por qué? Porque es demasiado bueno para ustedes y para los vulnerables. Escuchame si no parece redactado para pegarle acá a la compañía de seguros. Reza el artículo 1743. Son inválidas las cláusulas que eximan o limiten la obligación de indemnizar, que justamente es lo que hace la compañía de seguros. Entonces, son inválidas las cláusulas que eximan o limiten la obligación de indemnizar cuando, dice la ley, el artículo 1743, cuando violenten normas imperativas, cuando conculquen normas indisponibles, cuando violen la buena fe, cuando vayan en contra de las buenas costumbres o sean cláusulas abusivas. Decime si esto no es una genialidad. Decime si no te alegré el fin de semana. ¿Ok? Entonces va de vuelta. Son inválidas las cláusulas que eximan o limiten la obligación de indemnizar. Parece que habla de las compañías de seguros. ¿Cuándo? ¿Cuándo son inválidas? Cuando violenten normas imperativas, todo lo que se refiere a consumidores. Cuando violenten normas indisponibles, todo lo que sea Constitución Nacional y cuestiones jerárquicas. Cuando viole la buena fe, cuando conculque las buenas costumbres o cuando sea una cláusula abusiva. Decime si esta noche no celebramos con un champancito, un vino tinto. ¿Cómo haces para perder un juicio con esto? No hay manera. Por eso tenemos que hacer demandas docentes. Decimos, che, señor juez, mira lo que tengo. Oro en polvo. Oro en polvo. Entonces ya dijimos que la póliza de seguros no puede violar el Código Civil, no solo por lo que dice la doctrina, sino por lo que dice la resolución 392 de la Superintendencia de la Nación. Entonces vos fijate, tenés, y con esto cierro la nota a pie de página, pues es tan interesante que no quería dejarlo pasar, que tiene la preeminencia absoluta, ley de seguros, ley 20091 y el Código Civil. Y acá viene un secreto entre nosotros. De los 352, no creo que haya nadie compañía de seguros. Y si es, bueno, déjala pasar, no te hagas problema. No hay manera, y esto te lo digo en serio, no hay manera que a vos te puedan aplicar una póliza de seguros que sea injusta o inequitativa, aunque sea aprobada por la Superintendencia de Seguros de la Nación o por Montoto. ¿Cómo? No hay posibilidad legal que a tu cliente le aplique una cláusula injusta o inequitativa. ¿Por qué? ¿Cómo se te ocurre eso, Waldo? No, a mí no se me ocurrió nada. No, yo tengo abuelos bajos, no. ¿Esto quién lo dice? Anotate esto porque esto es una genialidad. Es más, si compras un gatito, ponele de nombre 25. ¿Por qué? Anotate. Artículo 25 de la ley 20091. ¿Qué dice esto? Con esto, ¿sabe qué? Vamos a festejar, pero con champagne en serio. Tampoco figura en ningún libro de seguros, salvo los míos. ¿Por qué? Porque es un secreto que nadie quiere hablar. ¿Qué dice la ley? Reitero, la ley 20091 es la ley que rige a las compañías de seguros. ¿Ok? No es una idea mía. Es la que rige a las compañías de seguros. Muy bien. ¿Y qué dice esta ley que se aplica a las compañías de seguros? Dice, ordena, establece las cláusulas y condiciones de las pólizas de seguros deben ser chachán, chachán,
equitativas. Va de vuelta. La ley que rige a las compañías de seguros ordena que las cláusulas y condiciones de las pólizas deben ser equitativas. Por tanto, pregunta, colegas, una cláusula o una condición de póliza que sea injusta o que sea inequitativa. ¿Qué es? Ilegal. Ok, como diría el filósofo Capusotto, es el FASO. Mirá qué sencillo. Si la ley que rige a la compañía de seguros te dice que tiene que ser equitativa, si una cláusula es injusta o inequitativa, que es ilegal, porque lo ordena la ley que rige a las compañías de seguros. Oh, fíjate qué sencillo. Por eso tenemos que hacer demandas docentes. Esto les cuento a aquellos que no son de la Facultad de Derecho de la UBA, que nosotros tenemos un pequeño pacto, los profesores con los alumnos, que a veces es medio complejo. ¿Y cuál es el pacto? El pacto es que la última bolilla el profesor no la enseña, la última bolilla el alumno no la estudia, la última bolilla en el examen no se toma. ¿Cuál es el problema? Que seguros es la última bolilla del comercial 1. Ergo, la mayoría de la gente sale virgen, no tiene idea, salvo aquellos que vienen a mi CPO, que es seguros y la tutela del consumidor. Pero el resto no conocen mucho. Después se va estudiando. Pero esto, por eso tenemos que hacer demandas docentes, colegas. Esto lo tenemos que plantear. Pues decime, cuando yo era joven, antes decíamos, no tengo normativa que me apoye. Ahora tenemos todo, hermano. Y si no lo hacemos, la culpa es nuestra. Punto. Esto para los abogados jóvenes. ¿Qué hacemos los abogados viejos cuando algo sale mal? La fácil. En el fulbito diríamos la pateamos a la tribuna. ¿Qué decimos? La culpa es de la justicia. Los jueces son malos, que esto, que el otro. ¿Puede haber jueces que se equivoquen? Sí, puede haber. Ahora, primero de todo, antes de echar la culpa a la justicia, colegas, tenemos la obligación de exigirnos muchísimo a nosotros mismos para hacer demandas importantes. ¿Ok? Porque si no estamos hablando cosas en el aire. ¿Está? Dejamos la nota a pie de página y volvamos a los efectos concretos de que la víctima sea un consumidor. Entonces, los procesales dijimos, 1, gratuidad, 2, proceso olvidado, 3, cargas probatorias dinámicas. ¿Esto dónde está? Esto está en la Ley de Defensa del Consumidor, en el artículo 53, pero también te tiro algo para que seas feliz en general. Las cargas probatorias dinámicas, ¿qué es la carga probatoria dinámica? Acordate que te dijo tu profesor, quizás un poco fuera de tono, dijo, el que alega debe probar. No, ¿cómo? No. ¿Qué dice la normativa de consumidores? No. En consumidores se aplican las cargas probatorias dinámicas. ¿Y eso qué significa? Muy fácil. Significa que ¿quién tiene que probar? Aquel que se encuentre en mejores condiciones técnicas, económicas, jurídicas o fácticas. Va de vuelta. La normativa de seguro, ley 24.240, artículo 53, determina la aplicación de las cargas probatorias dinámicas. Y acá viene la buena noticia. A pesar que no suele decirse en los libros, siguiendo lo que dice una de las más grandes doctrinarias de la historia de Argentina, como es la querida profesora Aida Kemmelmacher, ella, que participó en el Código Civil, dice, el artículo, escuchate este, anotátelo, 1735. El artículo 1735 también incluye las cargas probatorias dinámicas en el Código Civil y Comercial. Te estoy alegrando el fin de semana de una manera tremenda. Bien, bien, bien. Avancemos un poquito más. Entonces, ¿qué vamos a tener ahora? Vamos a la parte de fondo. Y ya en los últimos minutos para después que vengan las preguntas. Parte de fondo. Amigos, a ver, vamos a ver, ser honestos intelectualmente. Somos 350 y nos están grabando. Sí. Así que lo vamos a decir claramente. ¿Por qué las compañías de seguros no quieren que la víctima sea un consumidor? Esa es la pregunta básica y fundamental. Es más, me pregunto, che, ¿por qué compañías de seguros que en Estados Unidos pagan de manera inmediata, que en Europa pagan de manera inmediata, acá quizás no lo hacen igual? ¿Ok? Entonces, una respuesta sería, y mirá, no lo hacen porque allá están en el norte y están más cerca del Polo Norte. Alternativa 1. Alternativa 2, todos hablan inglés.
Alternativa 3, son todos protestantes. Alternativa 4, leen mucho a Max Weber. Alternativa 5, porque les aplican daños punitivos. Te doy 108 oportunidades para que me digas por qué las compañías de seguros en los países desarrollados pagan de manera inmediata y rápida. ¡Obvio! Por los daños punitivos. Por los daños punitivos. De ahí, ahora entendés por qué se llegó a modificar el Código Civil y Comercial y se eliminó al tercero expuesto para que la víctima no sea considerada un consumidor. Reitero, gracias a Dios se equivocaron. Espero que no escuchen esta charla porque si no van a modificar ahora el 1092. Espero que no lo hagan, por Dios. ¿Ok? Pero hoy con la normativa vigente, sí, 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 la víctima es un consumidor. ¿Por qué? Reitero, el 1092 que dice, ¿quién es el consumidor? El beneficiario directo como destinatario final. Y la pregunta es, che, decime, en un seguro obligatorio de responsabilidad civil, ¿quién va a ser el beneficiario directo como destinatario final? Obviamente la víctima, que es el destinatario, que es el más vulnerable, el accidentado. Por tanto, amigos, vamos a pasar muy rápidamente, doy por sentado que conocemos lo que son los daños punitivos, rápidamente los comentamos. ¿Qué son los daños punitivos? Son multas, son sanciones tremendamente grandes para que tengan un efecto preventivo. Esto ya lo explicaba mi genial maestro Carlos Berzi cuando él estudiaba el análisis económico del derecho. ¿Qué hacen las compañías de seguros que no son serias? Las que no pagan rápido. ¿Hay compañías que pagan? Sí, claro que pagan. Pasa que a vos nadie te va a decir, che, doctor, vengo a verlo porque la compañía de seguros me pagó rápidamente. No, a vos te van a ver porque no te pagaron. ¿Ok? ¿Y qué decía el maestro Carlos Berzi? Él hablaba de lo que habla la Escuela de Chicago, Económica de Chicago, que es el incumplimiento eficiente. ¿Cómo? Incumplimiento eficiente. Las compañías de seguros no cumplen con sus obligaciones y encima ganan plata. ¿Ok? ¿Y eso en qué pasa? Y hermano, vos fíjate que ahora te siguen peleando todavía que la suma asegurada no se actualiza. Me estás jodiendo. ¿Estamos en Finlandia? No sería el caso de Finlandia. ¿Ok? Y en el fallo Flores se determina que una suma asegurada establecida en el año 1992, no había nacido casi ninguno de ustedes, donde 30.000 pesos eran 30.000 dólares, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el fallo Flores contra Jiménez, determina que esos 30.000 pesos en el año 2017, cuando dictó la sentencia, o si la dictara en el 2025, sería lo mismo en el 2025, los 30.000 pesos, ¿cuántos serían después de 30 años? 30.000 pesos más intereses. ¿Se entiende? ¿Se comprende? ¿Está? No vamos a tener tiempo de analizar la actualización monetaria y la suma asegurada. Igualmente te voy a mandar jurisprudencia para que la tengas ahí, para que lo puedan plantear. No es cierto que la suma asegurada no se puede actualizar. Sí, se puede actualizar y siempre fue así en la vida, en todos lados. El que diga que no se puede hacer no te está diciendo lo que técnicamente corresponde. Porque Isaac Alperín dice que la suma asegurada se actualiza, Morán dice que la suma se actualiza, Stiglitz dice que se actualiza, Barbato dice que se actualiza, todo el mundo dice que se actualiza. Ok, no nos demos vuelta. Es más, nota a pie de página. Para cuando tengas que hacer un reclamo y hay algún problema, ¿te acordás del principio nominalista que dice con un peso se compra, se paga con un peso? Tenés obligación de dinero y obligación de valor. Para nosotros las deudas son obligaciones de valor, artículo 772. Pero también está la obligación de dinero, que un peso es solamente un peso y con eso se satisface. ¿Y para eso de quién hablan? De Vélez Arfield. Ustedes la mayoría no ha leído el código Vélez-Sarsfield, pero se decía que Vélez-Sarsfield era el adalid del principio nominalista. No, ¿cómo? No. Yo lo aprendí hace pocos meses, debo ser honesto, intelectualmente. Un autor, me parece que joven, publicó en La Ley un artículo y yo me acuerdo del nombre del autor, porque es un genio el pibe. Decía, che, miren, ustedes,
Tengo un posgrado de seguros que vamos a empezar ahora en mayo del año que viene. Este año ya lo estamos terminando. Lo hacemos en la UBA por Zoom. Así que tenemos un posgrado. Sí, Facundo. Quedan bienvenidos e invitados. ¿Qué decía este chico? Una genialidad. Che, todo el mundo le endilga a Vélez, que es el padre del principio nominalista. La realidad no es así. ¿Cómo no es así? No. Y dice este muchacho, lean, escuchate esta, la nota al artículo, creo que es el 619 del Código Civil de Vélez Arfield. ¿Y qué dice la nota? Le pegué, mire casualidad. La nota al 619 de Vélez Arfield. Vélez Arfield, ¿eh? 1871 comenzó la vigencia. Vélez Arfield dice, yo estoy de acuerdo con el principio nominalista, coma, siempre y cuando no haya inflación. Oiga, 1871. Y dice Vélez Sarsfield, en el caso que haya depreciación monetaria, obviamente con la terminología de aquella época, yo estaría de acuerdo que se aplique el Código de Austria en el artículo 988 del Código de Austria que acepta la actualización monetaria como deuda de valor. Esto ya lo dijo Vélez en 1871. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el principio nominalista únicamente se aplica cuando no hay inflación. Si hay inflación, el principio nominalista es favorecer al incumplidor. ¿Ok? Volvamos al tema y ya vamos a las preguntas. Entonces, me pongo nervioso, pero somos vehementes porque tengo muchas cosas para decir, amigos. Entonces, los daños punitivos son una maravilla que se aplica en todos los países del mundo y por eso las compañías de seguro en los países desarrollados pagan, porque capaz que te pegan una multa de muchísima plata. En cambio, en Argentina, no solo no quieren aplicar los daños punitivos, sino que encima dicen que la suma asegurada no se actualiza. ¿Se comprende? No tiene sentido. Entonces, si vos decís que la víctima es un consumidor, vas a poder aplicar los daños punitivos que están previstos justamente en la Ley de Defensa del Consumidor. Hay varias otras consecuencias que no vamos a tener tiempo de desarrollar, pero te tiro otra que te va a servir mucho y que le va a molestar mucho a la compañía de seguros, y es la publicación de las sentencias. ¿Ok? Recordá que la sentencia, cuando sos un consumidor, podés llegar a pedir la publicación. Y entonces vos fíjate, si logramos acá somos 350. Si Jorge logra que le publique la sentencia, capaz que no embola. Si Sergio lo hace, no hay bolilla. Ahora, si los 350 logramos que se publique la sentencia, el gerente de marketing lo va a agarrar de acá al gerente legal y decir, hermano, empezá a pagar como corresponde los siniestros, porque si no salimos en todos los diarios. ¿Ok? Y la publicación de la sentencia la tenés que pedir en los diarios de mayor circulación y también por internet y por influencers y por todo lo que sea, donde le duela a la compañía de seguros. ¿Ok? Entonces, para ir cerrando, te digo las consecuencias de procesales, las de fondo, vimos daño punitivo, si vas a una oficina del consumidor, daño directo, la aplicación de las cláusulas, de las cláusulas abusivas, el tema de la prescripción, cómo se puede reanalizar de otra manera, porque recuerden que en la parte de consumidores, cada reclamo que vos haces te interrumpe la prescripción. ¿Ok? Es más, después tenemos una teoría loca, que hoy no tenemos tiempo para desarrollarla, que para mí la prescripción podría llegar a ser en accidente de tránsito de 5 años y no de 3. ¿Cómo de 5? Claro, porque 3 años es el artículo 2561 de responsabilidad civil. Pero ¿qué planteamos nosotros? Che, cuando es el 1094 habla de prelación normativa. Cuando hay dos normas que tratan lo mismo, se aplica la más favorable. Entonces, si viene el 2561, mirá bien, Janina, si el 2561 dice que son 3 años, después mandame la sentencia, por favor, que me interesaría. ¿Tá? Si el 2561 dice que son 3 años y el 2560 dice que son 5, aplicaremos el que más le conviene a la víctima. ¿Ok? ¿Se entiende? Esto también nos ayudaría y tener muy presente que, por ejemplo, para mí la mediación suspendería el plazo. Recuerde aquel que si te llega un cliente y dice, mire, tuve un accidente de tránsito y la semana que viene se vencen los 3 años, o hacer la demanda corriendo o carta documento.
Acordate, creo que es el 2541 más o menos, que determina que la intimación fehaciente al deudor te suspende por 6 meses la prescripción. Entonces vas a tener ahí 6 meses más como para que te tire. ¿Está? Amigos, con esto vamos cerrando. Quedamos a disposición ahora de las preguntas. Y lo interesante es que tenemos muchísimas herramientas, muchísimas cosas para hacer. Depende de los 350 que estamos acá, que hagamos demandas docentes y eso va a generar todo un sistema que cuanto más jurisprudencia haya, va a ser un círculo virtuoso. Yo después a los chicos de graduados les voy a mandar estos fallos de donde las víctimas son consideradas beneficiarios y también les voy a mandar lo de la actualización monetaria, solamente en la carátula, pero ya con eso van a poder ir desarrollando, lo van a poder citar con todo gusto, ¿ok? Y el que quiera meterse en mi Instagram, Waldo-sobrino, también publicamos un montón de cosas. Dale, y el año que viene, a partir de mayo, empezamos el posgrado de seguros por Zoom con profesores de todo el mundo y varios de compañías de seguros. ¿Por qué? Porque justamente incluso en el posgrado hacemos el sistema Pimpinela. Entonces queremos que todo el mundo escuche todas las voces. Amigos, quedo a disposición, así que Manuel, lo que usted ordene. Bueno, perfecto. Para los que están preguntando, nosotros vamos a enviar el material vía mail. No hace falta que nos lo envíen por el chat porque yo voy a bajar la asistencia del Zoom y ahí voy a tener sus correos electrónicos. Y si te parece, Waldo, vamos con las dos manos levantadas, que me parece que tienen algo para preguntar. Le doy la palabra Dale, dale, a Alejandro. perfecto. Hola, profe, muchísimas gracias por toda la exposición. La verdad que es un gusto y un placer escucharlo. Y bueno, tengo una preguntita para usted. Tengo un, Fácil o difícil, Alejandro. para usted va a ser fácil. Espero, si no, Ah, contame. tengo un cliente que, bueno, tuvo por 15 años una póliza de seguros con Seguros Rivadavia y él venía pagando los días 7 el seguro. Y el problema fue que, bueno, se le prendió fuego la camioneta y le dijeron que la póliza, o sea, que el seguro estaba vencido porque se le vencía los días 1. ¿Qué pasó? Todos los meses a él siempre le aceptaron. Alejandro, estoy acá para que vos seas feliz y pases un hermoso fin de semana. Anotá, por favor. Sí, sí. Fallo de la Corte Suprema de La Pampa, Aubert contra Gardón. Segundo fallo, Martín contra Zurich. Tercer fallo, Fontana. ¿Qué dicen esos fallos? Y después les voy a mandar a los amigos de graduados una teoría que inventé basada en esto que se llama mora informada. ¿Qué significa esto? Atención, porque esto es buenísimo. Viste que la póliza dice, si usted no paga de manera automática, queda suspendida la cobertura. Mentira, como chistecito. ¿Qué dicen estos fallos? No, 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 no es así. ¿Por qué? Por aplicación del artículo 1100 del Código Civil y Comercial. Acuérdense que la próxima charla de septiembre vamos a hablar del deber de información. ¿Y qué dice el deber de información? Que la empresa en general y la compañía de seguros en particular debe informar al cliente toda circunstancia relevante. Entonces se pregunta en la Corte Suprema de Tucumán, perdón, la de La Pampa, la de Mendoza, siguiendo lo que decimos nosotros en los libros. Sí, tiene razón, Waldo. Si la suspensión de cobertura es una circunstancia relevante y la empresa tiene la obligación de informar, ¿qué sucede? Si no pagaste y la compañía de seguros no te informó que no pagaste, sigue vigente la obligación de la compañía de seguros, aunque exista mora del asegurado. ¿Ok? Así que ahora les voy a mandar a los chicos graduados también ese artículo, mora informada, donde te desarrollo todo eso para que veas cómo, aunque exista mora del asegurado en el pago de la prima, ya hay jurisprudencia que dice que como la compañía de seguros no cumplió previamente con el deber de información de advertirle al asegurado que está en mora, va a tener que hacerse cargo de lo que corresponde al seguro, ya sea un seguro de incendio o robo como un seguro de responsabilidad civil. ¿Está? Gracias. Espero que disfrutes el fin de semana mejor ahora, Alejandro. Gracias, gracias, profe. Abrazo. Ahí le doy la palabra a Jorge. Hola, Wildo. Buenas tardes. Gracias a vos por tu presencia y al Centro de Graduados, que también siempre estás atento vos ahí. Yo cursé con vos hace 2 años.
Lo lamento, pido disculpas. Costero total, así que todo adelante. Voy a ir a un caso concreto también para dejar lugar y tiempo para los que más quieran preguntar. Por ejemplo, hay personas, hoy viste que se está sufriendo mucho el tema de la alcoholemia y hay cláusulas donde determina que la compañía de seguros se abre. Según el artículo 56 de la ley de seguros, determina que tiene que haber una información complementaria. La pregunta, total, por ejemplo, vos prestás un auto, ese auto es conducido por una persona alcohólica, accidenta a una persona, a un peatón. ¿Cuáles serían los pasos a seguir por el asegurado? No A sé. ver, concreta, muy buena la pregunta, Jorge. Después vamos a dar otra charla dentro de un tiempo que se llama Cláusulas abusivas en los seguros. Esa charla dura hasta medianoche más o menos. Una es esa. ¿Por qué? A ver, amigos, por favor, atención. El artículo 100, la ley de seguros trata la culpa grave en dos partes, 70 y 114. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que dice el 114 referido a responsabilidad civil? Que es cuando hay culpa grave del asegurado, el asegurado pierde el derecho a la indemnidad. Recuerden que, esto lo decía Barbato, la víctima tiene el derecho a la indemnización, en tanto que el asegurado tiene el derecho a la indemnidad. ¿Qué dice el artículo 114? Cuando el asegurado incurre en culpa grave pierde el derecho a la indemnidad, pero no dice que la víctima pierde el derecho a la indemnización. Primera cuestión, ¿qué significa? Cuando hay culpa grave, teóricamente la compañía de seguro le tiene que pagar a la víctima y luego repetir contra el asegurado. Pero en el caso de Jorge, más aún en favor del vulnerable. ¿Por qué? Porque tengan presente que, y esto es fundamental, colegas, el tercero que usa el auto con la autorización del asegurado no es el asegurado, es un beneficiario. Entonces, ¿qué sucede? Como el artículo 114 habla de la culpa grave del asegurado y el conductor que conduce el automotor, que no es el asegurado, sino que es el autorizado, está borracho, esa culpa grave del conductor beneficiario, que no es el asegurado, no es oponible de manera tal que tiene que pagar a la víctima y tiene que defender al asegurado. Porque si el cliente de Jorge le prestó el auto al señor cuando no estaba borracho, si después el tipo se emborracha, no es su empleado, no es su pariente, por tanto la compañía de seguros tiene que pagar. Artículo 114, Jorge, te tendrían que pagar la indemnización. Sí, Te agradezco mucho, Waldo. un placer, un gusto. Sí, ¿hay alguna otra pregunta? Sí, ahí veo la última pregunta de Santiago. Te doy la palabra. Hola, ¿sí se escucha? Perfecto. Sí, perfecto. Eh, ¿Qué tal, doctor? Mire, a mí me sucedió un caso con un familiar que es mi primer caso y lamentablemente le tocó un carancho en un accidente de General Paz en donde él, bueno, es el último del choque en cadena y le hicieron dos demandas, una por el que iba conduciendo y otra por el acompañante. No sé si tiene algún consejo como para dar algún fallo. La A verdad que ver, la causa es bastante, o sea, las pruebas no a ver, están pero bien vamos a la parte de presentadas. seguros. Mm. Ahí la compañía de seguros te tiene que defender frente al conductor y el acompañante. Sí, sí, pero ellos no sé, le enviaron una carta de documento que cubren hasta 40 millones de pesos y las dos demandas por la suma son 200 millones de pesos. Está bien que el juez no va a regular 200 millones de pesos, o sea, una demanda es de 160 millones y la otra es de 70 millones de pesos por un latigazo cervical y El bueno, en tema realidad en el Carancho, accidente. lamentablemente, el tema Carancho existe y ahí vas a tener que defenderte muchísimo. Ahora, la realidad es, en la jurisprudencia que le vamos a mandar de actualización de la suma asegurada, tengan presente que la mayoría de las salas de la Cámara de Apelaciones en lo civil, ¿qué es lo que dice? ¿Cómo actualizan la suma asegurada? Sencillo y fácil. Aplican el monto vigente establecido por la Superintendencia de Seguros de la Nación al momento del efectivo pago de la sentencia de Cámara. Va de vuelta. No tienen en cuenta
el monto de la suma asegurada que existía como contrataste el seguro. No, sino que la mayoría de las salas tienen en cuenta el valor de la suma asegurada que establece la Superintendencia de Regulación al momento del efectivo pago del siniestro. ¿Tá? Eso los va a ayudar Está bien. muchísimo para hacer una actualización de la suma asegurada. ¿Está? Bueno, sí, sí, Buenísimo. gracias. Un placer. Ahí le doy la palabra a Alicia. Ahora sí, la última, salvo que siga levantando la mano. Hola, buenas tardes. ¿Se me Buenas escucha? tardes. Perfecto. ¿Qué tal, doctor? Muy buena la clase. Quería hacer una Gracias. consulta respecto a el plazo que dan de 72 horas para realizar la denuncia las compañías. ¿Qué pasa si no se cumple en ese ¿En qué plazo? tipo de seguro, Alicia? ¿Uno de robo, incendio o responsabilidad civil? Responsabilidad civil. Reíte, quiero que disfrutes el fin de semana. A ver, esto, amigos, fundamental, esto es oro en polvo. El hecho de que el asegurado no haga la denuncia a la compañía de seguros dentro de las 72 horas, a vos no te importa nada. ¿Cómo? No te importa nada. ¿Por qué? Porque el artículo 115 de la Ley de Seguros dice que el asegurado tiene que hacer la denuncia en 3 días. ¿Ok? ¿Cuál Sí, es la sanción que tiene la ley para la falta de denuncia? Ninguna. Va de vuelta. La ley determina 3 días, pero no establece sanción de manera tal que no son válidas las sanciones que surgen de la póliza de seguros. Primer tema válido. Pero para que estés más contenta, Alicia, por favor agarramos el artículo 118 de la Ley de Seguros. Amigos, esto es una maravilla que nadie la resalta. Y dice lo siguiente: no son oponibles a las víctimas en los seguros de responsabilidad civil los incumplimientos del asegurado posteriores al siniestro. Va de vuelta. No son oponibles a las víctimas de accidentes de responsabilidad civil los incumplimientos del asegurado posteriores al siniestro. ¿Qué significa esto? Como por definición la falta de denuncia del asegurado del siniestro ante la compañía es posterior al siniestro, la ley de seguros prohíbe que eso sea oponible a la víctima, de manera tal que va a estar obligada la compañía de seguros a pagar a la víctima y luego eventualmente quizás repetir contra el asegurado. Pero a la víctima sí o sí o sí le tiene que pagar, es decir, esa falta de denuncia no es oponible. ¿Está? perfecto. Muchas gracias. Un Buen placer. fin de... Ahí Adriana baja la mano y me parece que ya no había más preguntas, Waldo. Bueno, amigos, espero que les haya gustado la charla, que les haya servido. Acá la parte más importante es el desafío que les hacemos a ustedes, que tienen que hacer demandas docentes. Vos fíjate todo lo que hablamos acá. Esto no tiene que quedar entre nosotros. No, 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 no. Esto es lo que ustedes van a tener que volcar en las demandas para convencer al juez y para convencer al abogado de la otra parte. Así que ahora les voy a mandar la jurisprudencia de la expresión de la suma asegurada, la jurisprudencia que dice que la víctima es un consumidor. Está solamente en la carátula. Después buscate lo que dice la demanda. Hay muchas, les voy a mandar también doctrina para que tengan dónde citar, y les voy a mandar también lo de mora informada, que es la que establece que tienen que pagar aunque exista mora del asegurado. ¿Ok? Pero reitero, ya nos vamos a ver en septiembre, otra charla que vamos a dar, pero esto ahora, amigos, ya yo me voy, yo desaparezco y son ustedes los que van a tener que hacer las demandas docentes. Aprovechen, hagamos cosas serias, importantes, para lograr que nuestros clientes estén bien protegidos. Así que, Manuel, hoy o mañana ya te mando la doctrina eso a graduados y vos, por favor, reenviásela a la gente. Los esperamos, amigos, cuando quieran. Es un placer estar acá y gracias a los amigos de graduados que hicieron todo esto. Y amigos, entre todos vamos a lograr tener un país serio, basado en la educación, basado en la justicia. Y mi viejo era historiador y tenía una frase de cabecera que me la enseñó a mí, yo a mis hijos y a mis nietos, que decía: lo imposible
lo haremos ahora. Los milagros tardarán un poco más. Amigos, depende de nosotros. Así que un placer y un orgullo estar aquí en la UBA, la más grande del mundo, por supuesto. Nos vemos, hasta luego. Chao, chao, gracias. Chao, muchas Hasta luego. gracias. Chao, chao.